Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos de regreso para seguir con la clase del curso. Y hoy estrenamos tema nuevo. Hoy comenzamos con el tema de el uso y la transformada de Laplace para análisis de circuitos. Entonces voy a empezar por acá a compartir. Ok, vamos a ver. Quizás algunos de ustedes estén llevando, ya lo hayan llevado, como creo que he dicho en la clase pasada, esta parte de transformada de Laplace en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, en su momento lo que hayan utilizado puede ser valioso para lo que hagamos acá. O vamos a ver, creo que ahora cambié el micrófono, a ver si me escuchan. O vamos a ver si me está. Sí. O pues si es la primera vez, esperemos, digamos, tomarlo como tal, para ver cómo lo utilizamos. La idea de esto es interesante, porque lo que vamos es a introducir una herramienta matemática, digámoslo así como integrar, derivar o muchas otras operaciones matemáticas que se pueden usar. Laplace va a significar para nosotros una herramienta, realmente es eso, va a ser un instrumento que nos va a permitir hacer análisis de algunos circuitos particulares. De hecho, este tema no tiene mucho que ver con corriente alterna en sí. Es un tema más, digamos, de complemento de análisis de circuitos. Si ustedes ven el libro de texto, esto está ya en la parte de técnicas avanzadas, si no me equivoco, es el nombre que utiliza en esa sección del libro de análisis de circuitos. Vamos a ver, de hecho, si ustedes ven, sí, análisis avanzado de circuitos. Entonces, de hecho, la parte que resta digamos, del curso, vamos a trabajar con análisis del uso de la transformada de Laplace para análisis de circuitos, y el último capítulo es el desarrollo y el uso, perdón, de las series de Fourier para igual análisis de circuitos. Entonces, digamos que estas dos se salen un poquito del contexto de SEA, aunque series de Fourier vuelve a tomar una relevancia en el concepto de SEA, pero desde un punto de vista un poquito diferente. Vamos a estar trabajando con lo que queda del semestre. Entonces, la idea aquí es, nosotros ya hemos usado, digamos, la idea es, tenemos señales eléctricas, tensiones y corrientes en circuitos. Son señales que representamos matemáticamente con funciones. Si estábamos específicamente con corriente alterna, lo que teníamos eran ondas senoidales o cosenoidales con frecuencias, características de fase, amplitud y demás. Entonces, digamos que usamos las expresiones matemáticas de las funciones para representar nuestras ondas de tensiones y corrientes. El operador de transformada de Laplace lo que va a significar es pasar la señal que está representada. De hecho, vamos a ver, la forma, el operador se refleja así: tener una función f de t que representa esas señales eléctricas, que después veremos ejemplos de las que vamos a trabajar acá, donde el operador matemático que vamos a usar va a tomar esa señal o esa función matemática y la va a transformar en otra. Es una relación entre dos funciones. Diferencias entre las funciones. Las señales en el tiempo, utilizamos la variable, el dominio del tiempo. Variable, digamos, donde el tiempo tiene la característica que está definido en los conjuntos numéricos, en los reales. Perdón.
Pero las funciones que generamos a la hora de transformar una función del tiempo a una función en el dominio de S, que a través de la transformada de Laplace, que muchas veces se le usa así una L como de este estilo, más o menos, tiene la diferencia que la variable S es una variable que está definida en los números complejos. De hecho, la idea S tiene componente real y tiene componente imaginaria, donde la componente real, esa es la que se conoce, bueno, que es sigma, y la componente imaginaria es omega, donde la parte interesante es que este omega, vamos a ponerlo como lo ponemos por acá, omega es la variable o es la variable, realmente sí, es la variable utilizada en el análisis de respuesta en frecuencia. O sea, omega tiene unidades de radianes entre segundo y demás. Entonces, de hecho, hay una cierta relación que hay entre las funciones que se generan en Laplace, que son estas, digamos, en términos de S, con las respuestas en frecuencia que se trabajaron en el tema anterior. La relación es que la parte imaginaria de f de S corresponde a la variable omega de la frecuencia en análisis de respuesta en frecuencia. La relación entre estos dos, que este es un símbolo realmente, es un símbolo de dos círculos, uno relleno y uno vacío. El relleno siempre va a trabajar el dominio, digamos, como de la variable nueva, el dominio de, usualmente de transformación, donde el original siempre se considera como el dominio del tiempo y este siempre va en una bolita en blanco. Y la relación, que es un símbolo genérico, para esta transformación f de s está relacionada con f de t por una integral. Entonces realmente son una relación basada en resolver integraciones. Y esta integral es la que define la relación entre ambos. Ahora, la variable compleja S, vamos a ver acá, utilizamos igual un plano similar al que usábamos para fasores, para representar el dominio de la variable. Entonces este se le denomina plano complejo S. Significa que como está definido en los números complejos, tiene parte real, que es la que llamamos sigma, y tiene parte imaginaria que llamamos omega. Utilizamos un plano XY para definir el dominio de estas funciones. Y la parte interesante, recuerden que el dominio es el rango de todos los valores posibles que puede tomar la función donde la función está definida. Para f de s, como función matemática, los rangos donde va a estar definida es lo que vamos a definir con el concepto de regiones de convergencia. Las regiones de convergencia en la transformada de Laplace tiene la característica de que para la transformada que estamos utilizando, que es exactamente esta, ponerle el detalle que empieza en cero y termina en infinito, las regiones de convergencia siempre son semiplanos a partir de algún valor, que ese valor lo podríamos denominar sigma c, siempre va a ser a partir de algún sigma c hacia la derecha. Y esto le vamos a definir como región de convergencia, que esto es en inglés, las siglas, pero muy utilizadas por la mayoría de la mate se sacó en idioma inglés los desarrollos. Entonces el ROC, que uno llama siempre, es lo que significa en el dominio donde la función f de s está definida, que van a ser, lo vamos a denominar región de convergencia. Vamos a verlo ya a nivel de ejemplos, cómo se sacan las regiones de convergencia, cómo se resuelven estas transformadas. Para eso también vamos a tener algunas conocidas, que son las que tenemos una pequeña tabla de formulario. Vamos a verlo acá.
Entonces, la parte del formulario de Laplace se conforma, es pequeña, digamos, porque es como una página y un poquito. Creo que es como esta, que es la página, digamos, donde tiene la mayoría de la parte de la tabla y algunas propiedades, cosillas por ahí. Esta es la primera, donde aquí está definida el operador y la región de convergencia y demás. Y después los modelos que vamos a usar para análisis de circuitos para el resistor, el inductor y el capacitor. Con algunas cosillas ahí demás después que tenemos que definir. Entonces hoy, quizás digamos la clase lo que va a hacer es, para algunos puede ser un repaso de EQUA, si lo vieron bastante completo. Y si no, también la idea es que retomemos la operadora de transformada de Laplace lo mejor posible. Hacer señales del tiempo, pasarlas al dominio de Laplace. Y usar propiedades y jugar con eso. Porque la idea es que tenemos que usarlo bien, porque es la mate que necesitamos para pasarnos a los circuitos y hacerlo bien en circuitos. Entonces le vamos a dedicar un poquito de tiempo para trabajar con Laplace en sí, como nada más el operador. Ok. De hecho, en el curso que ustedes van, el que sigue, solo como para mencionarles aquí, un pie de página. Cuando en el curso que sigue de señales y sistemas, ustedes van a trabajar van a trabajar dos diferentes transformadas de Laplace. Y para señales que tengamos en el tiempo van a existir dos posibles transformaciones de Laplace que ahí en su momento se definen como la transformada bilateral, que se conoce solo como L, y después vamos a ver la transformada unilateral, donde aquí tenemos igual dos funciones f de s, pero que pueden ser distintas, porque las definiciones, digamos, de la bilateral es que tenemos una transformación donde la integral toma todo el tiempo, desde menos infinito a infinito, de la función f de t, y la unilateral es la que toma de tiempo cero al infinito de la función f. Si ustedes ven la que vamos a usar para circuitos, vamos a usar la unilateral, aunque no le estamos llamando así. Digamos, el libro no le pone ese nombre tan, digamos, y no se lo van a encontrar a este nivel con ese detalle. Pero cuando lleven el siguiente curso, ojalá el próximo semestre y demás, ahí vamos a hacer un desarrollo más completo, con un uso más general y robusto del uso de la transformada para análisis de sistemas. Y veremos ambos tipos. Entonces, lo que se usa en CA a nivel de matemática es este último, que es el de transformación unilateral. Creo que el nombre es como obvio, solo toma la mitad del dominio del tiempo, del total que podría ser. Entonces, esa es la parte introductoria que quiero. Vamos a aplicar esto en circuitos y la verdad es una unidad interesante. Es chiva, de hecho, si uno ya la vio en EQUA, y verle un uso en la ingeniería que estamos estudiando, cómo usarlo en circuitos. Y algunas cosas van a ser interesantes, digamos, cómo poderlo usar y cómo funciona. Esa es la parte genial. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios ahí en el camino sobre transformaciones. Me interesa plantear algunos ejercicios, el hecho de resolver la integral, porque no quedarnos con solo la idea de tener la tabla y listo, sino de que me den una función y qué significaría resolver la integral que necesita la transformada de Laplace. Vamos a empezar como por esta idea. De hecho, eso va a ser la clase en función de hoy. Ver hasta dónde, cuánto podemos trabajar en esto.
Hay dos funciones que nosotros, de hecho vamos a definirlas previamente. No la hemos utilizado, pero que en matemática puede que ya las hayan utilizado en algún momento y que son muy particulares y de un uso amplio en esta parte y en el curso de sistemas todavía más, que son la función u de t y la función delta de t. Entonces, de hecho, de una vez las vamos a introducir porque van a ser recurrentes en mucha parte de de este tema. Entonces, la función u de t es una función particular, así como la función seno de t, coseno de t, que se llama, en algunos lugares les conoce como escalón de Heaviside, pero quizás yo creo que el más genérico es el escalón unitario, el nombre más típico que yo he encontrado, pero en algunos lugares le llaman el escalón de Heaviside o la función de Heaviside. Creo que se escribe así. No, ¿cómo es? Creo que sí. No me acuerdo si lleva la examen ready. Pero para no hacer un... No, yo creo que es con el agua. No, sí, sí, está bien, sí. Y este otro, que es el delta, que es una letra griega, él se conoce como el impulso. Impulso de Dirac es una de las formas, como el nombre que uno podría encontrar, o también el impulso. En algunos lugares también se conoce como el impulso unitario. Sobre todo creo que la palabra impulso es la que más lo define. O la que el detalle de ambas funciones es que, por ejemplo, el escalón unitario solo tiene dos valores. Solo tiene el valor 0 y el valor 1, digamos en las imágenes. Y el dominio, para todo el dominio que sea menor a 0 es 0, y para todo el dominio de t que sea mayor o igual a 0 es 1. Y el escalón, ese es el escalón. Y el impulso tiene también solo dos valores, 0 e infinito. Es 0 cuando el tiempo es distinto o el argumento es distinto de 0, y es infinito exactamente en t igual 0. Y además, la parte interesante es que entre ambas están relacionadas porque el, la integral, vamos a ver, u de t es igual a la integral de menos infinito a t del impulso, pero así es. Sí, así es como se define. O también se puede entender de que el delta de t, pero que el impulso es igual a la derivada del escalón unitario. Están relacionadas entre sí y tienen esa característica. De hecho, si uno las grafica, pues tendríamos algo de esta forma. El escalón, bueno, eso es muy como 0 nada más acá y después vale 1 de ahí en adelante. Usualmente aquí se le pone, se unen como para nada más ver, para mostrar también la discontinuidad que existe ahí. Y el escalón sería ese, pero perdón, para el impulso unitario, usualmente la forma de representarlo es como con una flechita en el punto donde él vale infinito, porque propiamente no podemos dibujarlo así, como con valor infinito. Entonces es usualmente la forma de representarlo gráfico. Por aquí tendríamos T. Ay, me falta otro detalle tan curioso que tiene esta otra función. Otro detalle es que el impulso, está? El impulso, el delta de t,
Cuando se integra desde menos infinito a infinito, de hecho es que esto es así de particular, ¿no? La definición es de esta forma. Es que de hecho está implícito aquí. Bueno, de hecho es que está implícito en la primera expresión. Ya les expongo cómo está eso. De hecho, si esto es igual a luz de t, significa que esa integral tiene este resultado. 0 y 1. Es 0 para los tiempos menores a 0 y es 1 para los tiempos mayor o igual a 0. Porque eso es la definición de u de t, ¿no? Ahora, ¿qué significa integrar a? ¿Qué significa esta integral que está aquí? Significa que yo tengo esta función que está graficada en la segunda, la del impulso de Dirac, y yo vengo integrando desde menos infinito y digamos que el límite superior se llama t. Si vamos a decir que yo estoy comenzando la integral desde menos infinito hasta t. Si yo cambio t hacia la derecha, y lo voy cambiando el límite superior, antes de estar en cero, la integral sigue dando cero, como área bajo la curva, porque ese es el significado de la integral para una función. Pero justo cuando el tiempo integro, paso por donde está el impulso de Dirac, ya acumula 1 en el área de la función. Pero ese 1, después, vean que igual la función sigue siendo 0, significa que de ahí no hay área, que toda el área estaba concentrada en el impulso de Dirac. Entonces, en algunos lugares, para poder entender eso, definen el impulso de Dirac, vamos a ver, de esta forma. Lo definen como un impulso rectangular, donde ese impulso rectangular lo definen de hecho yo creo que en algunos cursos, yo creo que en ecuaciones, definen al impulso rectangular de esta, bueno, como vamos a arreglarlo para que parezca función como un cuadrado y no tanto. Vamos a ver. Lo definen así, como un rectangulito. Ese rectangulito lo que definen es que tiene, digamos, un ancho específico, digamos, de un parámetro que le podemos definir tau, y que el valor de la función aquí, la altura, digamos, del triangulito es 1 entre tau. Entonces, si usted calcula el área bajo la curva de esta función, llamémosle esta función, no sé, delta tau de t. El área de esa función es 1. Entonces, el impulso de Dirac como tal lo definen como el límite cuando tau tiende a 0 de la función impulso de tau, que significa, esto es un tiende a 0. Entonces, al tender a 0, digamos que el rectángulo, conforme se hace pequeñito en la base, la altura se tiende a infinito. Justo en 0, el valor de la función es infinito, y digamos que ahí veríamos como la definición clásica como de la que tenemos allá del impulso de Dirac. Bueno, dos funciones que se usan mucho y es importante conocerlas a este detalle para poder, digamos, ver algunas de las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a transformar a la primera función que vamos a llamar u de t. O sea, x de t está definido por exactamente el escalón unitario. Lo que queremos es encontrar quién es la función de transformada de Laplace denominada x de s. Entonces, x de s
sería la transformada de la función por u de t e a la menos st de t. Estos, bueno, el u de t en este rango, como función matemática, vale 1. Entonces esto sería de 0 a infinito, de 1 e a la menos st de t. Ahora podemos utilizar la solución de una integral exponencial. La integral de un e a la at de t, indefinida, es igual a e a la at entre a más c. Pero cuando yo lo uso como definida, vean que aquí es definida porque va de 0 menos a infinito, no se usa la constante, porque de hecho la constante es como que se cancela a la hora de evaluar los límites superior menos el inferior. Entonces, x de s sería e a la menos, vean que t es la variable de integración. Por lo tanto, todo lo demás lo puedo considerar como a. Eso me permite entonces decir que la integral que tengo por resolución es la integral de 0 menos a infinito de e a la menos st. Ahora, evaluando esto, tendríamos e a la menos s por infinito menos e a la 0, que sería 1, entre, perdón, a ver, esto dividido entre, menos s. Cuando uno resuelve estas integrales, vean que es normal, porque de hecho la misma integral de Laplace lo tiene, de que un límite, este que está aquí, vaya hasta infinito. Es muy normal de que tenga que resolver, digamos, evaluar ese límite. El gran detalle es a qué equivale esto. Entonces, ¿a qué equivale ese término cuando lo evalúo en infinito? Porque recuerden que ese no es real. Ese está definido en variable compleja. Entonces vamos a ver cómo se evalúan o cómo se interpretan este tipo de exponenciales. Vamos a verlo por acá un poquito separado. La idea es, usted tiene que, primero, de hecho, pensemos de cero en este ejemplo. S es igual a sigma más j omega. Es complejo, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, un e a la menos st, esto es igual a un e a la menos sigma más j omega por t. Cuando yo tengo un exponencial y en el argumento hay una suma de factores, se puede separar como dos exponenciales con cada uno de los factores. ¿De acuerdo? Ahora, si yo evalúo eso para infinito, yo lo que tendría es un e a la menos sigma por infinito positivo por un exponencial que sería e a la menos j omega por infinito. El gran detalle, y aquí es donde quiero ya para ir empezando a ver esto, es que este exponencial es de una naturaleza diferente a este. Si ustedes recuerdan de fasores, esto es como una forma de Euler. Vean que esto tiene una forma como un R e a la J de un número complejo. Este primer término define el radio de este número complejo y el otro término, aquí adentro, el menos omega infinito, define la fase. Si lo vemos así, vamos a ver si podemos recordar fasores un poquito. Este número complejo, ya que fasores era la representación o a través de un número complejo de una onda. Conforme el tiempo, vean que el tiempo iba de 0, avanzando, avanzando, avanzando hasta infinito. Es como aquí, yo estoy desde el punto, ay, se me perdió. Estoy integrando desde 0 hacia allá, hasta infinito. Eso es lo que estamos haciendo con la integral. El ángulo, vean que este término que estamos resultando aquí en la integral, el ángulo lo que va a hacer es, conforme avance el tiempo,
va rotando en el sentido negativo, por el menos. Por ejemplo, si estuviera aquí en t igual 1, entonces tendría E a la menos ángulo de omega. Entonces eso lo que me hace es darme un ángulo, bueno, pero al revés. Entonces cuando llego a infinito, el problema es que ese número complejo yo no sé qué ángulo tiene. Vean lo complicado de entender qué es eso. Porque de ahí lo que hizo fue cambiar el ángulo. Pero el detalle o lo que hace que sí podamos entender esto es el radio. El radio está definido por esta función. Vean que esta función no tiene jotas, es una función real. El radio está definido como R es igual a un E a la menos sigma por infinito positivo. Entonces, las funciones exponenciales pueden ser de dos formas. Pueden ser crecientes o decrecientes. Para este caso, si el sigma, que es el valor, esta es la parte real de S, fuese mayor a cero, ¿cómo sería el exponencial? Sería decreciente, por el menos que está aquí afuera. Si el sigma fuera menor a cero, entonces el exponencial sería creciente. Recuerdan que esta función me da el radio. Vean que el radio en el infinito puede tender a cero si el sigma es positivo. Entonces eso es lo que define uno entonces es que esta expresión es igual a cero, pero con la condición de que sigma sea positivo. Pero esa condición significaría que este término es cero y que al ser cero la función xs sería 1 entre s, pero la condición es que sigma sea mayor a cero. Ahora, ¿quién es sigma? Recuerdan que es la parte real del dominio de la función de variable compleja. De todo el dominio que es este plano en XY, ¿cuál es la región que cumple que sigma sea mayor a cero? De esta. Esto es lo que se llama región de convergencia, que es la condición en la cual la función que encontramos está definida para que esté definida según la expresión final. Lo veremos en otros ejemplos, pero esta es la idea. Interesante es, en todo este dominio aparecen, o en este tipo de funciones aparecen dos conceptos para las funciones, lo que llamamos polos y ceros. Polos y ceros de las funciones. Los polos son aquellos puntos del dominio, de hecho podemos ponerlo como así, aquellos puntos S sub P, donde la función se indefine en infinito, y los ceros son aquellos puntos del dominio de la función donde la función vale cero. Entonces, vean que en esta función que acabamos de determinar, de todo el plano complejo, esta función, si S vale 0, esto sería 1 entre 0, sería infinito, es un polo. Entonces es usual que uno en el diagrama, en el plano complejo, que esto es lo que tenemos aquí, el plano complejo, uno puede representar en ese dominio los polos y los ceros de la función, donde los polos se marcan con una X y los ceros con un círculo. Entonces, para este caso, lo que tenemos es un polo en este punto, en el origen del plano complejo. Entonces, bueno, ahí tenemos la definición de polos, ceros, transformada de Laplace, región de convergencia y las funciones a escala unitaria e impulso unitario o impulso de Dirac.
Y con base en esto ya uno puede, así es la idea, para hacer, digamos, otras transformaciones se trabajan por este camino. Veamos. Creo que ya les llegó, pero bueno, nada más para recordar si ya salió. Les mandé el correo del segundo examen, programación del día, hora, los detalles. Creo que la mayoría es lo mismo como lo trabajamos en el primero. Para este examen sí vamos a hacer un par de añadidos para, digamos que dos características que llevará el examen diferentes al primero. Una es que le vamos a asignar, podemos verlo como algo así. Un segundo, ya que vi eso del correo. ¿Dónde es eso? Aquí. Le vamos a agregar, digamos, a una pregunta. Eso es de otro examen, de hecho, diferente. Pero le vamos a agregar, digamos, como a la pregunta, en lugar, además de los puntos que vale, un promedio, digamos, del tiempo definido para esa pregunta del total, solo para que sepan como una idea, porque tampoco es como que tengan ese límite mínimo, máximo. Si la terminaron en 2 minutos, si están seguros, siguen a la siguiente. O si se les complicó, si les costó y duraron 15, pues igual pueden durarlo. Esa parte no es que esto sea un límite, pero es como una medida de más o menos ir viendo cómo afrontan el tiempo de cada pregunta, con la idea de ver si voy bien o mal en tiempo. Si les digo que va a ser, digamos, un examen que ustedes lo vieron en el pasado. No necesitan, o sea, la idea es que hagan la mayor cantidad posible del examen. Si pueden hacerlo completo, está genial. Pero si ustedes ven, lo mejor de todo es hacer lo que se haga bien. Si ustedes más, como la curva del examen pasado, ustedes hacían la mitad de los puntos, que eran 35, 36, y tenían un 70, digamos, en la nota. Y así ha sido siempre. O sea, es que así es la evaluación de estos cursos. Entonces, para que vean que importa mucho hacer las cosas bien y saber. Claramente eso es lo que significaría, digamos, evaluar, digamos, el contenido del curso. Pero digamos que tienen ese detalle que es de una vez, es de esa forma. Entonces el examen tendrá esto y lo otro es que pensábamos agregar en la primera página donde ustedes todavía no han empezado en el examen, antes de empezarlo, donde aparece la parte de instrucciones del examen, que venga como una tabla donde diga, no sé, por ejemplo, para este examen que tenemos el segundo parcial, por ponerles una idea que el examen son 70 puntos, entonces dice algo así que diga, no sé, 15 puntos de circuitos trifásicos, o que tal vez diga, sí, de hecho esa es la idea, 15 puntos de circuitos trifásicos, 25 puntos de redes de dos puertos y, bueno, 40 y 30 puntos de respuesta en frecuencia. O sea, por ponernos una idea, estoy hablando ni siquiera pensada casi. Pero como que sepan, digamos, a nivel de las unidades, qué porcentaje, digamos, tienen del total de puntos. Y así ustedes pueden llevar un control o sea, organizarse un poquito y a la hora que van avanzando tener una noción más, un poquito
parcial, porque no puede ser completa, porque no es la idea, de cómo es el examen que van a ir resolviendo poco a poco. Entonces creo que esas son las dos cosillas que van a aparecer, digamos, nuevas para que puedan organizar mejor esa parte. Pero bueno, esa es como una idea que queremos que tenga. Profe, Sí, al final ustedes se dieron cuenta si el GAP guarda como la respuesta en caso de que yo no le dé finalizar. sí, yo lo probé con todo cuidado varias veces y sí. Entonces, o sea, de hecho, Gap nunca los va a votar como que pierdan algo. Por ejemplo, si usted va por la pregunta 21 y terminó el tiempo, él de una vez, cuando usted pase la 22, le va a decir que ya no tenía tiempo. Eso se aplica cuando usted lee siguiente. De hecho, y le va a decir, no, ya usted está fuera de tiempo, pero él inmediatamente ya tiene almacenado todas las 20 o 21 que usted ya tenía marcadas. Él va guardando cada respuesta, Sí, entonces. Y en caso de que se le vaya el internet o pase algo así, igual las guarda. Las que ya sí, respondió. sí, Ah, nunca, ok. digamos, él, o que usted, digamos, por poner una cosa así, a las 2 horas, se obstinó. Le dio clic a la pestaña, cerró y se fue. Por poner un extremo, algo así. Igual el examen, lo que él hizo en las 2 horas queda. El sistema me lo Ah, marca y me dice, ok, sí me marca diferentes condiciones, porque él tiene un mensaje como una condición de estado que me muestra a mí entre, entre prueba iniciada, prueba cancelada, prueba interrumpida, prueba evaluada y prueba finalizada. Son varios. Entonces me muestra, dependiendo qué fue lo que pasó, si se cerró la pestaña, me dice cancelada. Cosas así. Pero en bueno. todos los casos, lo que se marcó, él lo sabe. Entonces, digamos, no, de hecho, yo tenía esa duda porque no estaba 100% claro de si usted iba por la 23, si era necesario pasar a la 25, porque ya es para que se enviara, ¿no? Usted puede ir Ahí sí. tranquilo y quedarse con esa si la logra marcar con lo que le queda y la manda bien y la resuelve, saca el resultado. Es mejor que irse así al final. Sí, yo también tenía esa duda. Es por eso. Sí, sí, no, y de hecho, por dicha, que es así, digamos, que él no pierde, de hecho, nunca un caso así. Ya sería algo que no es lo normal de él. Ok, entonces, esperemos que sea así. Recuerden que quedó para el sábado 18 de julio. O sea, que tienen esta semana de vacaciones que viene mucho para prepararse un poco lo que puedan. Y algo les iba a decir. Recuerden que si tienen un choque de examen ese día, primero lo normal es, según como estamos trabajando este semestre, con las reglas, digamos, que definieron, es que ustedes no están obligados a resolver más de un examen por día, pero si quieren resolverlo, pueden hacerlo. Si, digamos, si el sábado tienen uno en la mañana y uno en la tarde, o que le hayan dejado sea el sábado y uno que es de sábado hasta domingo de otro curso o algo así, pueden hacerlo. También ese es se pueden, pues válido. Lo que sí es cierto es que si tienen un choque, como que este examen sea en la mañana, de tal hora a tal hora, y tienen otro que es similar, que cruzan en las mismas horas, y ustedes, aunque quisieran o no quisieran resolver, digamos, ambos, porque es imposible los dos al mismo tiempo, tienen que decidir cuál, digamos, hay que resolverlo, pero eso tiene que ser 3 días antes de que sea la fecha, porque si no lo comunican con los profesores para resolverlo, pierden el derecho a que le apliquen la prueba que no hagan. Pero eso no es de este semestre, de hecho eso es como o sea, es normal. Y para uno saberlo, entonces para que me avisen si hay un problema. Esa es la idea, para con anticipación tener, digamos, si hay algo que pase. Pero bueno, ahora, retomemos acá para ver si podemos avanzar bastantes ejemplos, cosas que quiero hacer. Si yo tengo una función así,
donde aquí A es, vamos a definirlo si A es real y además es real positivo. Está definido en R más. Si lo dibujáramos, por poner un bosquejo, vean que al estar multiplicado este exponencial por el u de t, esa función es 0 antes de 0, todo esto, por el u de t, y por ser una multiplicación. Luego, a partir de aquí en adelante, el u de t vale 1, entonces casi que se puede ignorar, y tomaría nada más exactamente los valores del exponencial. Como está definido en R+, digamos que se vería un exponencial decreciente. Esa es la función que queremos transformar. Entonces, x de s sería la integral de 0 a infinito de u de t vale 1. No hace falta ni siquiera, digamos, anotarlo. Entonces sería e a la menos at por e a la menos st de t. Aquí hay que hacer lo inverso del anterior. Si usted agarra los dos exponenciales, los puede sumar en uno solo, con un argumento único. Entonces podríamos hacer desde 0 a infinito y agrupar esto de aquí, que quedaría como un s más a por t de t. Pero sigue siendo un exponencial. Lo podemos resolver con la integral de un exponencial. Recuerden que t es la variable. Entonces, todo esto de aquí es una constante para esta integral. Tengo entonces la evaluación de límites, que tendríamos un e a la menos s más a por infinito menos e a la 0, que es 1. Vean que aquí pasa, no es igual, pero similar al de hace un rato. Tengo este término que es el que faltaría, digamos, analizar qué representa, digamos, el término como tal. Ese término sería un e a la menos sigma más j omega más a por infinito. Voy a separarlo en dos exponenciales. Un exponencial que tenga los argumentos de parte real y otro de los argumentos que están ahí arriba de parte imaginaria. De esta forma. Este de acá se comporta como el que vimos hace un rato, que no converge a nada conforme llego a infinito en la evaluación de la integral. Pero este de aquí atrás es un exponencial real, que podría converger a 0 si esto que está aquí adentro es positivo, por el menos que está afuera. Entonces, ¿qué es la condición necesaria? Que al tener el sigma y sumarle a esto tiene que ser positivo. O es lo mismo a decir que sigma tiene que ser mayor a menos a. Si esta condición se cumple, hace que este exponencial de aquí converja a un valor de 0 en el infinito. Y la función xs sería entonces 1 entre s más a. Condicionado a que sigma tiene que ser mayor al valor de menos a. Y ahí está transformada. Que tendría plano de convergencia. A ver. Lo único que sabemos es que A es positivo, entonces digamos que aquí. Además vean que si para esta función tiene un polo en S igual a menos A, si S, que es la variable, tomara el valor de menos A, X de S sería infinito. Por lo que entonces lo que decimos es que en ese punto hay un polo.
y el límite que forma la región de convergencia pasa por ese polo. Ouch. Todo esto sería la región de convergencia, que son los sigmas que son mayores a menos A. Ok. Otro ejemplo. Vamos a ver este que sería R de t igual a t por u de t. Vean que esta función es por el u de t es 0 antes de 0. Pero a partir de 0 en adelante, de esta función es un escalón que vale 1. Entonces esto es como, para la multiplicación no es nada. Entonces sería como si fuese una función de pendiente 1, que eso sería igual a t. Esa sería la gráfica de r de t. Ok. Entonces, si quisiéramos transformar r de s, sería el u de t no lo ponemos porque para el rango de 0 infinito vale 1. Para este ocupamos una integral, también no es tan, es típica, que esta integral indefinida es e a la x entre a x menos 1 más e. Entonces, para resolver r de s, tendríamos, esto sería e a la menos st entre, bueno, aquí me falta algo, esto es a al cuadrado. A al cuadrado sería menos s al cuadrado menos st menos 1. Desde 0 infinito hasta 0 más. Hasta infinito. Esto tendríamos. Voy a factorizar este término porque es un factor que ni siquiera depende de t. Y aquí tendríamos e a la menos s por infinito por menos s por infinito menos 1. ¿Sí? Menos e a la menos s por 0 menos
menos S por 0 menos 1. Convergencias. ¿A qué converge este exponencial? Recuerdan que lo resolvimos hace un rato. Converge a 0 si sigma es mayor a 0. Este es igual. Ah, no, este es unidad de la 0, este no. Y 0, por lo que sea, entonces esta convergencia a 0 en esa condición hace que todo este factor converja a 0. Entonces tendríamos 1 entre s cuadrado por e a la 0 es 1. Entonces esto que está aquí es 1. Esto es 0 y tendríamos 1 por menos 1. Esto de aquí sería menos 1. Y por el menos de afuera tendríamos 1. Entonces R de S sería igual a 1 entre S cuadrado. Y vean que la condición que necesitamos en ambas de convergencia es signos mayores a 0. Entonces aquí tendríamos sigma, omega. Y vean que aquí hay digamos, esto es lo que se llama un polo de orden 2, porque esos son como 2 veces S, S por S. Entonces, si uno lo graficara, digamos que serían 2X, una X aquí y otra X ahí. Entonces, eso es lo que a nivel de diagramas de polos y ceros, que es como se llaman esos, cuando usted los marca, y para poner 2 veces se pone uno como X al cuadrado, como un 2, como casi al cuadrado. Y eso lo que significa es que ese polo es de orden 2. Y bueno, la región de convergencia. Perdón. Sería esa. Hay otras señales, como otros toquecillos, trucos, no sé cómo es, que uno se puede topar. Algunos de esos es como si quisiéramos la transformada de esta función. Una función sen, pero multiplicada por u de t. Sería como algo así. Y lo que queremos es la transformada de esta función. Esta sí es una integral, si uno la intenta resolver así como está, no sencilla y tampoco es como que esté ahí en todas las tablas de integrales como tal. De hecho, esto es un poco, si no me equivoco, hay que resolverla hasta por, ¿cómo es que se llama esto? Creo que es cíclica. Porque, o sea, nada más tengo la noción, bueno, de resuelto porque como o se puede resolver de otra forma, y al menos esas las podemos resolver por acá.
son algunas que pueden aparecernos. Pero tampoco queremos complicarlo al extremo de que no es un curso de cálculo como tal. Vean que aquí hay un detalle que nosotros con lo que sabemos podemos usar. Si usted utiliza la identidad de Euler de la función sen y reemplazamos esta función sen de omega t como una identidad de exponenciales, como esta que está ahí, tendríamos esto. Pero estos exponenciales de adentro, si se multiplican con el de afuera, se pueden como combinar. Lo único es que salen dos integrales, pero se ve ya a nivel de exponenciales totalmente manejable. ¿Cuál sería la primera integral? Tendríamos un exponencial. Ven que ambos tienen t, entonces sería, vamos a sacar un menos, s menos j omega t, el primero. Bueno, entre 2j. Menos la segunda integral. Vean que ahí está, menos st y menos j omega t. Combinados nada más. Dividido entre 2j. Si de ahí resolvemos las integrales, ese 2j voy a ponerlo al otro lado. Que no estorbe, ahorita lo sacamos. Bueno, pues, ya eso se puede resolver. La constante sería todo esto. Tendríamos ambas y hay que evaluarlas. Al evaluar ambas integrales, tendríamos en infinito y a la 0 sería 1 menos acá sería. Ahora vean que tenemos dos exponenciales que hay que interpretar. Entonces tendríamos e a la menos sigma. De hecho, pongámoslo una vez así. Sigma. Aquí hay un detalle. Creo que este ejercicio tiene un enredo, una definición tonta. Este omega es de la frecuencia del sen. Nada más la frecuencia, o sea, este puede ser 2, 4, 6. Pero aquí a la hora van a salir otro omega que no tiene nada que ver. Omega es lo otro, es la variable de S. Llamémosle a este alfa y a este alfa para poder entenderlo acá. Y tratemos de usar la idea de que en todo esto, alfa es el omega, es la frecuencia que trae la función sen. Y ven que aquí, si fuese así, eso sería más j omega menos j alfa. Porque si no, uno pensaría cancelarlo si no es la idea. Creo que hay un error de tonto a la hora de plantear ese ejercicio. Mejor lo plantearía uno igual desde una variable, como tiene que ser. ¿Qué quería ver aquí? Ya me enredé.
Es esto si está evaluado en infinito. Y el otro es e a la menos sigma. Son ambos exponenciales, el primero y el segundo. Si los separamos, esto sería un e a la menos sigma por infinito, e a la j omega menos alfa por infinito. No sé. Sería así. Y aquí sería vean que estos dos exponenciales son cero, sí, en ambos si sigma es mayor a cero. Si se cumple esa condición, hacemos que este exponencial sea cero y que este exponencial... No hacemos, eso es lo que sucede. Con esa condición, la integral, la solución iría por ahí. No es como que lo estamos haciendo adrede, sino estamos interpretando. J f de s y tendríamos 1 entre s menos j omega, donde este omega sí es el alfa. Voy a ponerlo como alfa para que sea. Menos 1, vean que ahí hay varios menos, pero quedaría así. S más J alfa. Vamos a multiplicar en cruz con la idea de hacer como dos polinomios, numerador, denominador. Sería S más J alfa y abajo vean que es una fórmula, bueno, de hecho vamos a ponerla así, después lo aplicamos. Es una fórmula notable. A más B por A menos B. Entonces esto sería S se cancelan, quedaría J dos veces alfa entre A al cuadrado menos B al cuadrado. 2J y 2J se cancelan y f de s sería igual a alfa de s cuadrado y ven que j al cuadrado es más alfa cuadrado. Y esto para sigmas mayores a cero, región de convergencia. Vean la parte interesante, ¿dónde están los polos de esta función? Es las raíces de s cuadrado más alfa cuadrado. Vean que aquí, bueno, de hecho voy a ponerlo explícito para que quede. F de t era, o lo dejamos como un sen de alfa t por u de t, con alfa perteneciente a los reales. Vean que s cuadrado más alfa cuadrado, como alfa es real, positivo, significa, y además aquí está, ven que esto nació de estos dos factores. Los polos, que son los S, el SP1 está en J alfa y el SP2 está en menos J alfa. Significa que los polos están por aquí. Digamos, este sería J alfa y este sería menos J alfa. Pero vean que igual la región de convergencia pasa por los polos, como tienen sigma igual a 0, la región de convergencia al final sigue siendo esta. Entonces ahí está la región de convergencia y la transformada.
Entonces seguimos. Me interesa, vamos a ver algo acá. La tabla que tenemos ahí de formulario, ¿ok? Vean que las propiedades, hay varias propiedades que tenemos para uso. Bueno, primero, del lado derecho, aquí digamos separando este punto, del lado derecho hay varias señales y sus transformadas ya conocidas, donde usted saca la región de convergencia de acuerdo a los polos de la función. Por ejemplo, vean que de hecho hay varias de las que hicimos de ahora que son de la tabla. Pero si usted sabe cuál es el polo, recuerden que es del polo a la derecha, las regiones de convergencia. Hay varias señales por ahí. Del lado izquierdo, lo que hay son varias propiedades sobre la transformada que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver algunas cosillas sobre, como ejemplos, sobre algunas propiedades de cómo se usan. Entonces, la idea es, vamos a apoyarnos de de la función, del ejemplo que estábamos resolviendo. La idea de esto es más o menos la que quiero que entiendan es de esta forma. Si usted tiene esta función, nosotros acabamos de resolver un caso para alfa. El espectro. La transformada de esta función, que sería un XS, sería igual a, de hecho ven que lo podemos tomar de la tabla, y acá, y esto sería igual a 2 entre, bueno, hay algo en la tabla aquí, S cuadrado más 4, para sigmas mayores a 0. Hay algo que en la tabla no está explícito del todo. Es en estas funciones, de hecho eso se nota de estas funciones para abajo. Vean que hace un rato nosotros resolvimos E a la menos AT por U de T. Esa fue la función que resolvimos. Pero era la misma transformada, ¿lo ven? Es que esto que está aquí, todas asumen que están multiplicadas por U de T, por el detalle que como la integral siempre va de 0 menos a infinito, la integral como tal es así. Entonces, como que es indiferente, como que es redundante ponerle el U de T. Yo prefiero que siempre lo lleve. Yo, de hecho, el único lugar donde no está propuesto, escrito, es en esa tabla. De que si la función lo lleva, lo lleva. Porque para mí, digamos, es que la tabla como que infiere por defecto de que tienen que entender ese detalle así. Pero entonces yo prefiero en cualquier momento, en general, que no sea inferido. O viene el UDT. Si no está es porque no lo tiene la función. O sea que solo esa tabla es la que tienen que interpretar como que todas estas están multiplicadas por UDT aquí. Digamos, es la idea. Todas, hasta la última. De hecho, hasta las primeras, pero UDT por UDT es UDT. Es uno por uno o este otro. Entonces, realmente es todas. Digamos ese detalle. Ahora, yo tengo esa señal. Ahora me dicen donde tengo aquí la transformada de Laplace. Ahora yo defino una función distinta que llamo y de t. Y y de t es igual a x de 2t. O sea, esto es la idea de ver esto, es que esto es un sen de 2 por 2t por u de 2t.
Es un escalamiento en el argumento de la variable real, así se llama. De hecho, ve que aquí dice escalamiento de la propiedad, que es esta la que estamos interpretando. Matemáticamente, vean que esto sería un sen de 4t, y este u de t2t es interesante porque es como muy como tramposo, pero esto es lo mismo que u de t. ¿Por qué? Porque ¿qué valores tiene que tomar t para que el argumento sea mayor a 0? T tiene que ser mayor a 0. Y cuando eso sucede, la función vale 1. ¿Y qué valores? Si usted lo ve así como un t', digamos, ¿y qué valores tiene que tomar t para que t' sea menor a 0 y valga 0? Menor a 0. Ya hice un enredo de palabras, pero creo que se entiende. O sea, ese 2t, escalar el u de t no cambia nada a la función. En forma general, un u de at siempre va a ser u de t, pero si a es mayor a 0. Porque si a es negativo, por ejemplo, si yo tuviera un a de menos 2t, de esto más bien es menos t. Cosillas así. Pero bueno, eso nada más es aquí como para entender esto que está de este lado. Entonces esto sería igual a un u de t. Si usted transforma esto utilizando esto que está aquí, que es la transformada de esa función, de esto que sería 4 entre s cuadrado más 4 por 4, 16, para sigmas mayores a 0. Y esa sería y de s. ¿Ok? Pero si yo lo quiero hacer con la propiedad de escalamiento, la propiedad de escalamiento lo que dice es que y de s, o sea, si yo tengo aquí que y de t es igual a x de 2t, y de s va a ser 1 entre 2 por x de s entre 2. Ve que estaría en función de la transformada de x de t, que es la que está arriba. Esto se diría que es igual a 1 entre 2 por x de s, tendríamos esto, y tiene que ir s entre 2. Así como está, eso es aplicar, digamos, lo que implica la propiedad en sí, de escalamiento. Si usted acomoda esto un poquito, estos se cancelan. Esto sería un 1 entre s a la 2 entre 4 más 4. Vean que si usted multiplica por 4 y por 4 arriba y abajo, llegamos al mismo y de s que teníamos ahí atrás, porque tenemos que llegar al mismo. Lo único es que son dos caminos distintos. Uno, estoy usando la propiedad aquí, la propiedad de escalamiento, a partir del espectro original, que es este espectro. Lo he dicho ya, yo la clase de la mañana me tiene confundido. A partir de la función de xs. Y el de arriba, este que lo calculamos, lo hicimos directo por transformación, en este caso de tabla, o en otro caso podría ser de resolver la integral. Entonces ahí estamos usando la propiedad de escalamiento. Hay que manejar ambas porque uno no sabe en qué situación necesita aplicar una para alguna transformada particular.
Ahora vean este otro. Vamos a hacer este. Y voy a traerme la tabla esta. Vean que este está aquí. Ya sabemos que esa es su transformada de Laplace. Entonces vean que estos serían sigmas mayores a menos A, porque el polo está en menos A. Así de directo lo podemos sacar. Ok. Pero lo que vamos a hacer aquí es encontrar esta transformada aplicando propiedades a partir de esta. Entonces vamos a usar esta función, o sea, teniendo que u de t tiene transformada 1 entre s con sigma mayor a 0, porque el polo está en 0, para encontrar la transformada de arriba. Entonces vamos a ir poco a poco viendo qué de las propiedades que tenemos se puede usar para llegar a esa transformada. Entonces vamos a ir parte por parte. Vean que hay una de las propiedades que dice desplazamiento en frecuencia, esta. Dice que si una función f está multiplicado por un exponencial, la transformada de esta multiplicación es igual a la transformada de solo f con un cambio de variables del s por s más a. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo entonces e a la menos at por u de t, esto está tomando el papel de f en la propiedad. Si yo quiero saber cuál es la transformada de todo esto, dice, sería la transformada de f, que es 1 entre s, pero s lo vamos a reemplazar por s más a. Entonces vean que a es el término, es lo que valga, el valor que tenga esa constante. Entonces s lo cambiamos por s más a. De hecho, y es lo que eso sería pasar de esta a esta. Con región de convergencia, ahora el polo está en menos a, entonces para signos mayores a menos a. Y ahora, si usted tiene e a la menos at por u de t, y esta función, visto así, como si fuese el f, está multiplicada por t, vean que aquí hay una propiedad que dice diferenciación en frecuencia, que si una función está multiplicada por t, esto es equivalente a agarrar a la función f de s y derivarla con respecto a s y multiplicarla por menos 1. Entonces, este f, estoy haciendo mención es a esta transformada de acá. Entonces, esto tendría transformada de Laplace igual a menos la derivada de 1 entre s más a. Asumiendo que las derivadas se aplica igual que en variable real, ¿cuál sería la derivada de esta función? Usted lo puede ver como elevado a la menos 1 en el numerador. Y viéndolo en el numerador elevado a la menos 1, eso sería menos 1 por menos 1 entre ese denominador al cuadrado. Es como una regla de potencias, derivando x a la n. Entonces esto sería igual a 1 entre s más a al cuadrado. Y con sigmas mayores a menos a.
Entonces, esta sería la región de convergencia. Y de hecho, vean que el polo es de orden 2, es un factor doble. Entonces, uno le pone ahí un 2. ¿Entienden la idea de las propiedades? Ven que las propiedades significan que si usted tiene la condición del lado izquierdo en el tiempo, que sería ahí en la segunda columna, las condiciones de la tercera columna es equivalente, pero en el otro dominio, el dominio de variable S, de las funciones en S. ¿Preguntas, dudas? No. Ok, vamos a resolver otro ejemplo. Seguimos ahí. Entonces f de t es la suma de esas tres funciones de alguna forma ahí. Ok, lo que quiero es cuál es la transformada de f de t. Entonces, una de las propiedades quizás más relevantes del transformador de Laplace es esta primera, que es la propiedad de linealidad, que significa que si en el tiempo usted lo que tiene es una combinación lineal de varias funciones, o sea, que se están sumando o escaladas por constantes, en la frecuencia se va a mantener esa combinación, en la frecuencia S, porque la frecuencia S se conoce como la frecuencia compleja S. En muchos lugares se le conoce así. O en el dominio S se va a mantener la misma combinación lineal, pero de las transformadas de cada función particular. De hecho, es una propiedad así potentísima, aunque parece tan simple, pero lo que implica es genial. F de S significa que sería, primero, la transformada de un delta, ven que sería 1, más 2 veces la transformada de un escalón, menos 3 veces la transformada de este exponencial por u de t. Entonces, cuando uno lo ve y lo usa es como muy simple, pero de verdad el fondo de esa propiedad es una de las más geniales. Ahora, cuando usted tiene esta función así, no suele ser tan fácil saber quiénes son los polos y quiénes son los ceros. No es fácil saber quiénes son los ceros porque para poder saberlo necesitaríamos tener definitivamente a la función f de esta forma, como un polinomio del denominador y un polinomio en el numerador. Y sabemos que los ceros vienen de las raíces de esto y de los polos vienen de las raíces de esto. Entonces, casi siempre uno le va a pedir o es necesario o importa pasar la función que tenemos aquí como una combinación lineal a una expresión de numerador-denominador, que es sencillo, es nada más jugar con comunes denominadores y empezar a agrupar. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el común denominador de toda la expresión?
sería S y S más 2. Ese es el común denominador. Entonces aquí arriba sería, para poderlo agregar, tendríamos S más 2, porque este no tenía nada. Este sería igual a 2 veces S más 2. Y este sería igual a menos 3 veces S. Arriba tendríamos S cuadrado más 2S más 2S más 4 menos 3S. ¿Qué queda? Queda un S cuadrado más S más 4 entre S más 2. Por lo tanto, los polos, hay uno en 0 y hay uno en menos 2. Y los ceros, calculadora, 1, 1, 4. En menos 1 más j raíz de 15 medios. Aquí hay 1 y el otro está en menos 1 menos j raíz de 15 medios. Si graficamos esto, tendríamos un polo aquí, un polo acá en menos 2. Estos ceros están como por aquí en menos 0.5 hacia arriba y hacia abajo. Digamos que estos están ahí. Y que esto es como aproximadamente 1,93J y esto es menos 1,93J. Y ahora, región de convergencia. De la función con polos y ceros, vean que hay dos, digamos, como fronteras. Esa porque es la que pasa por el polo que está ahí en 0 y otra que podría pasar por el polo que está aquí en menos 2. Pero tiene que ser derecha. Entonces, de las regiones que aquí tendríamos como 1, 2 y 3 opciones, tiene que ser la opción que sea un plano derecho para este caso. Siempre en este tipo de transformada unilateral. Entonces, la región de convergencia sería sigma mayor a 0. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué no se considera, digamos, de menos 12 hacia la derecha? Porque, bueno, eso es una buena pregunta, tal vez. Veámoslo así. La región, ¿recuerdan qué significaba la región de convergencia? Usted tiene una función y para esta función, S pertenece o puede ser los números, está definida en números complejos. La región de convergencia es lo que significa es de cualquier valor en variable compleja que puede tomar S, cuáles son los que asocian que esta función exista enlace con f de t. Más bien lo puse al revés. O sea, de que f de S sea el representante legal de f de t. La representación de f de t en este dominio
está exclusivamente definida solo en la región de convergencia. En otro lugar donde no sea la región de convergencia, f de s no es el representante legal de f de t. El detalle es, o parte de las condiciones o de las características que tiene la región de convergencia, es que en la región de convergencia nunca debe existir un polo. Entonces, si uno escoge aquí, eso matemáticamente tiene un fondo más robusto, pero lo vamos a profundizar en el curso de señales. Aquí lo vamos a usar como, asumamos que es así, y lo podemos tirar como herramienta. Significa que si usted escoge de aquí para allá, estaríamos diciendo de que todo esto es región de convergencia, pero estaría quedando este polo adentro. Por eso esa opción no puede ser región de convergencia realmente, porque no puede tener un polo del lado derecho. O el del lado derecho no, dentro de la región. Y tiene que ser un plano derecho. Entonces, por esa opción es que no se trabaja aquí. De hecho, vean que implícitamente aquí dice sigma mayor a cero. En lo que estoy diciendo. Sigma, si ustedes pusieran o interpretaran sigma mayor o igual a cero, eso no es cierto. Porque usted me estaría diciendo que todo el eje imaginario, que el eje imaginario es el que tiene sigma igual a cero, sería parte de la región de convergencia y eso no es cierto porque usted me estaría incluyendo o estaríamos incluyendo al polo que está ahí y estaría incumpliendo esta misma condición. Entonces, por eso es de hecho que es estrictamente mayor a la frontera que forma el polo que está en el origen. Es por eso, digamos, esa es la razón. Ok, gracias. Vamos a ver, quiero hacer un par de ejercicios más aquí que tengo. El ejercicio que quiero hacer ahora sería, ¿cuál es la transformada de una función g de t, que es t cuadrado, por el coseno de 3t de t? De t, de t. Vean que, de hecho, aquí está, no está propuesto, pero vean esta propiedad la vamos a usar como de una forma recursiva, o no sé si recursiva, como propiamente ponerlo, pero veámoslo cuando lo escribimos. Se puede tener esto de esta forma. Esta función que está aquí se le puede llamar como un x de t.
Vean que cualquier función f que se multiplique por t, que es lo que dice esta propiedad, hace un rato lo resolvimos. Eso se puede representar del otro lado como la derivada de f de s. En este caso sería la derivada de x de s. Entonces, si x de t, para ponerle aquí, lo asumimos como coseno de 3t por u de t, y que por la tabla esto es la transformada de coseno es s entre s cuadrado más 3 por 3, 9. Para sigma mayor a 0. Si esto y a esto le llamamos, esto de aquí es x de s. Si usted tiene t por x de t, esto va a tener, la transformada sería menos la derivada con respecto a x de s. Pero si usted a esto, digamos, le llama y de t, y esto le llama y de s, vean que g de t es igual a t por y de t. Es como doblemente el hecho del t cuadrado se interpretaría como aplicar dos veces la propiedad de diferenciación en frecuencia. Entonces, esta función, su representante en el dominio de S sería menos la derivada de y de S. Y esto sería igual menos la derivada de menos la derivada, menos, de x de S. Los menos en este caso quedan pares, se cancelan. Y quedaría que g de S, que sería la transformada de g, sería la segunda derivada de x de S. Ya que eso lo resolvería uno por derivación. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Sería su regla de producto, ¿cómo es? Regla de cociente. Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero dividido entre el segundo al cuadrado. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos un s cuadrado más 9 menos 4s cuadrado. Y este dejémoslo así, no lo desarrollemos. Esto de aquí sería menos s cuadrado más 9. Menos 3s. Y ahora esto hay que volverlo a derivar por regla de la cadena. Regla de cociente de nuevo. Veamos. Voy a ver si está bien esto aquí. Son 1. Sí, sí, está bien. Ok. Entonces ahora, pues, derivada del primero sería menos 3 por 2, 6s negativo. Esa es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo
regla de la cadena, por el de abajo sin derivar, por el primero, entre a la 2 quedaría la 4. Vean que ahí hay una simplificación que no sé si la logran ver. Vamos a subrayar esto. Vean que aquí hay un s cuadrado más 9, un factor. Aquí hay un s cuadrado más 9 a la 2. Y aquí hay un s cuadrado más 9 a la 3. A la 4. Entonces se puede factorizar arriba. Y al factorizarlo arriba, digamos que quedaría de esta forma. Bueno, aquí quedaría un 4s menos 6s a la 3. 6 por... ¿Cómo es? ¿Qué sigue ahí? 6 por 9. Sería S, sería menos 54s. Más 4 por 3, 12s a la 3. Más 4 por 9, 36s. A la 3. 12 y 6 quedaría 6 positivo. ¿No más? 4 y 2. Y a ver, no sé si aquí tengo algo, un signo que perdí. Eso menos. Seis s 6s cuadrado más 2, está bien. Menos el de abajo. Entonces aquí quedaría menos 6s por acá, menos 4s, 4 por 3, 12 positivo y 4 por 36, 4 por 9, 36s, negativo. Y 54 menos 36, 18. Menos 90. S. Raro. No veo, bueno, no sé, no veo ningún error, pero según mi respuesta debería ser algo distinto, un número. Pero no lo logro ver.
No sé si es que mi respuesta estaba mala o si aquí tengo un error de por medio, pero no lo logro ver. Profe, ¿Sí? en la primera derivada, ¿Qué hice mal? ahí que puso menos 2s por s, y eso sería 2s cuadrado. Y Era después puso menos 4s a la 2, puso en la siguiente. era menos 2S. Correcto. Exactamente. Le agradezco mucho, tienes toda la razón. No sé dónde saqué ese 4. ¿Qué modifica? Si este 4 va aquí, en lugar de ser un 4, un 2, eso sería nada más menos S cuadrado. Chévere, vamos a ver. Acá. Esto afectaría en esta derivada, porque sería nada más menos 2. Luego aquí esto sigue bien. Aquí, porque nada más sería menos. Y pues por supuesto acá también. Entonces aquí sería un 2 por 1 sería menos. Bueno, todavía sigue siendo. Acá. Y aquí sería 4S y aquí de nuevo menos 3. Esto sí cambia. Entonces vamos a ver. Aquí tendríamos un menos 2S a la 3 y un menos 18 a la S. Y un menos un 4S a la 3 y 36 negativo S. Y esto sería entonces un 2S a la 3 y un 36 menos 18, 54. Ahí está, totalmente cierto. Muchas gracias. Era ese 2 que lo puse como un 4. Ok. Ese era, digamos, ese ejercicio. Y vamos a ver qué quedó aquí para ver, para saber dónde seguimos. El viernes, mejor ya por el tiempo y no ganamos tampoco tantísimo. El viernes vamos a hacer algunas cosillas sobre un par de ejercicios más de algunos más, 2 o 3 ejercicios más de algunas transformadas de este tipo. Vamos a ver el teorema de valor inicial final, un ejemplo ahí corto, y hay que ver transformada inversa. De hecho, yo espero transformada inversa no es algo tan complicado en sí. Mucho la idea es usar fracciones parciales. De hecho, en CA creo que es, en ECUA es también la misma idea. Entonces el viernes seguimos con esta parte y seguramente espero tocar así, rasguñar la parte de circuitos, pero digamos la parte inicial, y si no sería como circuitos para la otra semana. De hecho, tal vez creo que va a ser eso. El viernes terminamos cosas, algunas prácticas más sobre la plaza inversa
y la otra semana hacemos sobre circuitos. Entonces, por Audio aquí quedaría. Jungle. Vemos la